Quiero que abran sus Biblias. Vamos a comenzar leyendo el primer verso del capítulo 3 del libro de Efesios. ¿Verdad? Este es el tercer capítulo. Dijimos que estos tres primeros capítulos son la doctrina en la que el apóstol Pablo basa su conocimiento doctrinal, especialmente para los de Éfeso. Y el capítulo 4 pues ya va a ser comenzar a poner en práctica lo que se está aprendiendo aquí. Pero lo que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cuando el apóstol Pablo está relacionándose, dice por esta causa, está dándole continuidad al capítulo 2, perdón, porque el capítulo 2 es donde menciona todo lo que él estaba sufriendo por causa de predicar que los gentiles tenían también acceso, tenían derecho a lo que los judíos consideraban que era exclusivo para ellos. Y todo el sufrimiento que pasó, la persecución que el apóstol Pablo pasó por estar predicando esta palabra, que lo vemos en el capítulo 2, dice que el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, que por medio de Cristo, Él dice que quitó las enemistades que había. Él vino a quitar también esa barrera. Mencionamos que había una pared, ¿verdad?, que literalmente existía esa pared donde decía que no podía pasar una persona que no fuera judía, un gentil no podía pasar, una mujer no podía pasar a ese lugar. Pero Él dice que a través del sacrificio de Cristo, esa pared fue eliminada. Por el sacrificio de Jesús, nosotros como gentiles, porque no somos judíos, nosotros tenemos acceso directo al Padre. Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, él se da un detallado, todo lo que significa, porque eso es lo que hablamos de misterio, ¿verdad? Cuando hablamos de misterio no es otra cosa más, porque aquí en este capítulo se menciona bastantes veces. Pero ¿cuál es el misterio? El misterio es de que no se entiende, ¿verdad? Porque el pueblo judío se creía que era exclusivo, pero Cristo trajo ese misterio revelado a través de Cristo, revelado a través de Él. Él trajo esa unidad entre judíos y gentiles. Y no solo entre judíos y gentiles, sino que también para que los gentiles fueran parte del proceso y los judíos también ser parte, no del judaísmo, sino que del evangelio. Ese es el misterio. Ahora, él dice, por esta causa, entonces dice, como diciendo, por toda esta persecución que ha venido a mi vida, el apóstol Pablo, y si usted tiene su libro, el libro de comentario que tenemos, vamos a dar cuenta, vamos a leer ahí, se da cuenta. En la introducción dice: Pablo les recuerda a los efesios de que está preso en Roma a causa de su servicio por Cristo. Oiga bien, él no está diciendo yo soy prisionero de Nerón, él no está diciendo yo soy prisionero de los romanos, él está diciendo que es prisionero ¿de quién? De Cristo. Hermano, usted aunque vaya a la prisión nunca va a ser prisionero de la persona que lo tenga prisionero si antes usted es prisionero de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, y esto tiene riqueza, porque por eso el apóstol Pablo no está lamentándose, como mucha persona pudiera decir, pobrecito yo, miren qué sacrificio estoy haciendo. Uy, es que yo hago esto y yo hago el otro. En este tiempo, si entendiéramos este principio de lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles.
como quien dice, por culpa de ustedes, ¿verdad? Porque prácticamente eso era el problema. Porque los judíos estaban molestos que por qué los gentiles entraban en la misma posición, en la misma categoría que los judíos. Hasta la fecha, yo creo que esto se repite, tal vez de diferente manera, pero pasa en las iglesias. Pasa todavía en lugares donde se creen que son muy selectos y que la salvación solo es para unas determinadas personas. Qué bueno que Cristo no hace acepción de personas. Qué bueno que para el Señor usted y yo valemos la sangre de Cristo. Pero el apóstol Pablo le está diciendo que por causa del servicio a Cristo, ahí usted lo puede comparar en el verso 4:11, en 2 Timoteo 1:8 y en Filemón 1:9, ¿verdad? Usted puede leerlo. Pero más por eso, es por la razón de su ministerio como apóstol a los gentiles. El apóstol sabía perfectamente que su orden, su llamado era a los gentiles. Eso lo hemos estudiado en diferentes epístolas del apóstol Pablo. Sabemos perfectamente que fue él llamado a ser el apóstol de los gentiles. Y algo interesante es que no podemos decir la capacidad, la preparación que el apóstol Pablo tenía, era una capacidad que abarcaba diferentes aspectos, tanto políticos, económicos, religiosos, educativos, porque el apóstol Pablo era un erudito en la palabra. El apóstol Pablo se puede decir que era uno de los que estaba, si en este tiempo fuera una preparación académica, el apóstol Pablo pudiera tener tal vez no un máster, no un doctorado, ¿cuántos pudiera haber tenido? La capacidad que el apóstol Pablo tenía. Imagínense, el apóstol Pablo sabía idiomas, diferentes idiomas. Entendía el arameo, entendía el hebreo y hablaba el griego. Entonces, otra cosa que lo hacía particular era que era ciudadano romano, pero también era descendiente de los judíos, de la tribu de Benjamín. O sea, imagínense que todas esas cosas, porque Dios cuando hace las cosas las hace bien, porque Dios cuando hace las cosas las hace perfectas. Nadie más pudiera haber ocupado ese lugar. A Pedro tal vez le pudieran haber dicho, pero Pedro, acuérdense que Pedro tenía sus prejuicios. Cuando fue a la casa de Simón, lo que primero tuvo que Dios tratar con él, el prejuicio que tenía con los gentiles. Se recuerda que Dios trató con él en una visión, que vio que del cielo bajaba un lienzo con diferentes animales, y que en la visión le dice, mata y come. ¿Y qué es lo que le dijo? Señor, yo no puedo comer, nunca he comido cosa inmunda. Y en la misma visión le dicen, todo lo que ha creado Dios no es inmundo. Dios estaba tratando a través de esa visión, preparando ya el corazón de Pedro. Porque Pedro todavía tenía el prejuicio. Pedro tenía esa cosa que Pablo tuvo que regañarlo, llamarle la atención y decirle, tú eres doble cara. En este tiempo así sería, ¿no? Tú eres doble cara. Cuando estás con los judíos de una manera, pero cuando estás con los gentiles eres de otra manera. El apóstol Pablo entendía su posición y no tenía prejuicio con los gentiles. Y si se da cuenta, desde un principio el apóstol Pablo fue más abierto a los gentiles que el apóstol Pedro. Entonces, el apóstol conocía perfectamente que por estas razones, por esta causa, como él lo describe ahí, por estas causas los judíos no lo querían a él. Por esa causa lo apedreaban, por esa causa lo arrastraron, por esa causa lo perseguían, por esa causa en Jerusalén, y aún así por esa causa murió el apóstol Pablo. Entonces, era una causa que tenía mucho peso. Cuando él dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, es que él está recalcando de que ese motivo era por el cual él estaba en sufrimiento, él estaba en prisión, él estaba en cadenas, pero él no lo hace como un motivo de quejarse, sino que él diciendo, estoy haciendo para lo que el Señor me llamó, estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera,
O sea, él estaba entregado completamente al ministerio para el cual lo había nombrado Dios. Los judíos egoístas se resentían y se levantaban en oposición por la fidelidad y buena administración por parte del apóstol Pablo al ministerio que Dios le dio con los gentiles. Y eso lo vemos en el 3.2, ¿verdad? Donde dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Como diciendo, a mí se me fue dicho. Se recuerda, dice, apartadme a Pablo y a Bernabé, porque instrumentos útiles van a ser en el ministerio. Y en otra parte también dice que el apóstol Pablo iba a llevar el evangelio a reyes y se lo iba a llevar a gente importante. Por eso es que ninguna de las cosas que el apóstol Pablo pasó en su ministerio fueron ninguna casualidad. Todo estaba escrito. Y tal y como se le profetizó también a él, se recuerda cuando Ágabo se quitó el cinto mexicano, ¿verdad? Y dice, el dueño de este cinto, ¿verdad? Yo estoy parafraseando, pero dice, el que es dueño de este cinto, así lo van a agarrar. Y Ágabo se amarró las manos. Y Ágabo hizo la representación de cómo iba a terminar el apóstol Pablo. Entonces, ya sabía él. Le dice, es necesario porque también tú vas a sufrir. Y comenzó desde el momento que apedrearon a Esteban, le pusieron la ropa de Esteban a los pies de... la ropa de Esteban la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Entonces, él sabía perfectamente porque se le había dicho que él iba a pasar mucha tribulación. Ahora, yo le pregunto a usted, honestamente, aquí entre nos, si a usted le dijeran que por ser cristiano iba a sufrir mucho, usted hubiera seguido adelante. Honestamente. Muchos pudieran decir que sí, pero yo le puedo decir que la mayoría entonces es mentirosa. Porque si usted sabe que va a sufrir, lo que primero dice, si esto es el evangelio, mejor no. Cristianos anónimos, que están en riesgo de alguna cosa, no se sabe ni que son cristianos. Esta es la diferencia del apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo le habían profetizado exactamente lo que iba a pasar, y al apóstol Pablo no le preocupó. O sea, podemos leer mucho, son 13 cartas que el apóstol escribió, pero créame que ni aún los grandes predicadores, ni aún la persona que se considera en estos tiempos de tanta jerarquía, le puede llegar así a lo que el apóstol Pablo hizo. Hablando de como un seguidor de Cristo, porque de Cristo lo tenemos como máximo ejemplo, pero después de él, el apóstol Pablo fue el que más sufrió. Aunque todos los mártires, los apóstoles, murieron en condiciones muy tristes: persecución, castigo, tortura, martirizados. Entonces, se sabe perfectamente de que el apóstol Pablo sabía cuál era. Él está diciendo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Como quien diciendo, a mí se me dio la gracia para que entienda. Y el apóstol Pablo está con ese anhelo y ese deseo que le dice a Timoteo, te encarezco que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, yo no sé por qué la iglesia, o sea, yo anoche estaba soñando que anoche fue el rapto. Y qué feo se sintió, que mucha gente se quedó. Y no tenemos la prioridad que realmente debiéramos tener. Las iglesias están tan apáticas a las cosas del Señor. Sin palabras. Créanme, eso ya no es pandemia. Porque todo lo hacemos. Trabajamos, vamos a Home Depot, vamos a cualquier otro lugar, pero a la iglesia no puedo enfermar. Y en los aviones, y viajamos en los aviones y parecemos sardinas, pero en la iglesia no puedo enfermar. O sea, ¿a dónde ha llegado la iglesia con esa frialdad y esa apatía de que si quiero voy, si quiero no voy? Y no es reclamo,
porque yo voy a dar cuentas a Dios por mí. Cada quien va a dar cuentas a Dios por su servicio a Dios. Pero créanmelo, que todo esto que el apóstol Pablo nos enseña con ejemplo, con principios, no diciéndolo y no haciéndolo, porque él estaba prisionero. Recuérdese, esta carta la escribió él estando prisionero. El versículo número 3 ya menciona, dice que esta fue la causa porque lo atacaran en Jerusalén y lo hubieran enjuiciado en Cesarea y luego en Roma. Pablo acaba de enfatizar la nueva relación que existe en Cristo entre el judío y el gentil. En el capítulo 2 vimos todo eso. Esta gran verdad había sido como bandera para Pablo, y por esta razón él había sufrido tanto de la mano de los judíos. Este sufrimiento ahora en la cárcel lo quería compartir con la iglesia en Éfeso, y así que no fueran desanimados por el encarcelamiento. Pablo estaba sufriendo por el misterio escondido en tiempos antiguos, pero ahora es manifestado en la libertad eterna. Y esto se puede ver, hermano. Mucha gente puede ser que esté libre físicamente, pero esclavo espiritualmente. Entonces, hay gente que podrá estar en la cárcel, pero está más libre que mucha persona que anda en la calle deambulando. Esto es alarmante, porque cuánta gente puede ser que esté en las calles, pero está prisionera. Y por eso no tienen el gozo que el apóstol Pablo sabía y tenía, porque el apóstol Pablo se regocijaba en sus tribulaciones. Se recuerda que Santiago dice que nos alegremos cuando estemos en diversas pruebas. Regocijaos cuando estés en diversas pruebas. Ahora, el número B, la letra B, ahí se refiere a lo que es el misterio. Vamos a leer del 2 al 6, donde dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí es bueno traer el conocimiento, ¿verdad? Traer lo que pasó en Hechos. Usted recuerda que después de que él fue con Ananías en Damasco, lo que Ananías recuperó la visión y le dice, el Espíritu Santo le dice qué es lo que va a hacer. No fue directamente a predicar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue mandado por el Espíritu Santo a Arabia, dice, ¿verdad? No se menciona exactamente dónde estuvo, pero él estuvo en Arabia. Y en ese lugar fue donde el mismo Jesús se le reveló, y él estuvo aprendiendo de Jesús directamente lo que Jesús le enseñó a los apóstoles 3 años. El apóstol Pablo lo recibió también directamente de Jesús. ¿Qué fe? ¿Y cuánto tiempo? 3 años. Entonces, él está diciendo que el conocimiento de este misterio que él aprendió directamente de Jesús es un misterio, porque nadie lo puede entender. No pudieran entenderlo. A través del Antiguo Testamento era nada más, como se ha dicho siempre, ¿no? El Antiguo Testamento ha sido una sombra de lo que había de pasar. Al decir que era una sombra, usted una sombra no la puede, es como ver un negativo. Se distingue más o menos los rasgos y todo, pero no se ve con la claridad como se ve en una foto. Entonces, cuando hablamos de una sombra, es que lo que estaba pasando estaba anunciando lo que iba a pasar. Cuando vino Jesús, todo lo que se habló, dice, de mí se habló. Jesús mismo lo dice. Ahora, cuando habla de misterio, es porque la mayoría de la gente no entendió de qué se trataba la venida del Mesías. Para mucha gente, tal vez era, el Mesías va a venir a librarnos del poder político de Roma, va a venir con un caballo blanco, nos va a venir a quitar la cautividad que tenemos, o ese peso que tenían los judíos de
de parte del Imperio Romano. Ahora hay que recordar de que Jesús mismo le dijo a sus discípulos: mi reino no es de aquí, mi reino es celestial, por decirlo. El gobierno del Señor, el gobierno de Cristo, que es el reino de Dios, es aceptar el gobierno de Dios o de Cristo en la vida de uno. Si nosotros no aceptamos eso, todavía no hemos entendido que este misterio del apóstol Pablo está hablando, para ellos era un ministerio porque nunca lo entendieron. Aún muchos apóstoles, aún muchos profetas estaban dando la profecía, pero acuérdense, la profecía no es de uno, sino que nada más está usando la voz, los labios del profeta. Entonces, muchos de ellos, como el profeta Isaías, como lo hizo Miqueas, como lo hizo Abdías, como lo hizo Zacarías, Malaquías, ellos profetizaron, pero ellos nunca lograron ver de cómo iba a ser la persona de quien estaba profetizando. Ahora, para ellos era un misterio, pero el apóstol Pablo dice que para nosotros ya no, porque hemos conocido, hemos visto que todo lo que para ellos estuvo velado, nosotros ya tenemos la Biblia, nosotros ya tenemos la palabra que nos dice exactamente las cosas que pasaron. Y para que usted se dé una idea, los efesios no tenían su Biblia. La mayoría de lo que nosotros podemos leer de los 27 libros del Nuevo Testamento, ellos no lo tenían. Nosotros somos favorecidos porque tenemos las cartas, tenemos los evangelios. Sí, Jonathan. Sí, cuando hizo el ministerio, hay en este capítulo 3 de Efesios un canto que dice que es el misterio de la cruz, que nadie puede comprender la agonía que sufrió Jesús en ese lugar. Y hay una parte que dice, el perfecto Dios que a su Hijo castigó. Ya, es un misterio, porque ¿quién va a entender eso? ¿Cómo voy a demostrar yo amor matando a mi hijo? ¿Demostraría usted que es muy amoroso usted matando a su propio hijo? ¿Verdad? Es un misterio. Y gracias, Jonathan. Pero se da cuenta, ¿por qué es un misterio? ¿Cómo Dios hizo tener que cambiar tantas cosas por el hecho de que la humanidad estaba perdida? ¿Verdad? Eso lo vimos en Romanos 3:23. Y el misterio es de que cómo de decir, si los judíos son tan discriminadores, podríamos ponerle tantos defectos, pero como un misterio también, ¿cómo va a salir de los judíos la salvación si ellos no quieren nada con los gentiles? Por eso es que Jesús tuvo que salir de un pueblo judío para poder alcanzar y que la gracia esa nos alcance a nosotros. Y por eso precisamente fue que mataron a Jesús, porque él no andaba. Si usted lee los evangelios, se da cuenta que Jesús no tenía una mente discriminadora. Jesús estaba predicando a todos. Fue a los samaritanos. Ese es un ejemplo que los judíos no se podían juntar con los samaritanos a pesar de que eran medios hermanos. ¿Qué es lo que decían? Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber si sabes que nosotros y los judíos, nosotros y los gentiles no nos tratamos entre sí? Ellos sabían perfectamente cuál era la posición de un judío en comparación de no solo de los samaritanos. Los samaritanos estaban mezclados. Ese era el problema que tenían los samaritanos. Pero eran descendientes de Abraham. Sin embargo, para ellos, para los judíos, era una gente de segunda categoría. Imagínense nosotros que no tenemos nada de sangre. ¿Cómo nos pueden ver? Entonces, la palabra administración tiene el sentido de mayordomía o una confianza que se ha puesto sobre alguien. Pablo tenía que administrar la gracia de Dios a los gentiles, puesto que era el apóstol a los gentiles. Ahora, bonito es, ¿verdad?,
que me digan, ah, tú eres el mayordomo, pero sí ser el mayordomo también lo que estaba sufriendo Pablo. Porque bonito es que lo nombren a uno, pero cuando tiene uno que, el que al cargo le trae responsabilidades, ahí como que no muy queremos. Y es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que él estaba administrando la gracia que se le había dado de parte de Dios a los gentiles. Este misterio no está definido sino hasta el verso 6, cuando leemos el verso 6 donde dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles también son coherederos y tienen los mismos derechos de un judío. Y no que me dijeron que yo era la crema, y no que solo nosotros había salvación y que nosotros éramos el pueblo escogido. ¿De qué manera usted pudiera entender si el apóstol Pablo no hubiera escrito todo lo que el apóstol Pablo escribió? ¿Sabe que nosotros fuimos muy beneficiados de que el apóstol Pablo estuviera encarcelado? ¿Sabe por qué? Porque tuvo tiempo para estar escribiendo. Si es así, tal vez no nos hubiéramos dado cuenta de muchos de los misterios y mucha riqueza que el apóstol Pablo dejó escrita. Pero ese es el misterio, que el pueblo judío fuera a ser heredero y coheredero con el pueblo gentil. Porque no hacía sentido. Para ellos no tenía sentido. Y como le digo, tal vez no es tanto porque quieran ser discriminadores, sino que porque la misma ley, la misma palabra que ellos escriben, ellos han leído durante miles de años, les dicen que ellos son los escogidos y que nosotros no tenemos salvación. Entonces, ese es un misterio. El misterio no fue manifestado a los hombres en otras generaciones. Fue revelado por Dios a sus santos apóstoles y profetas. Comparamos el 2:20, se da cuenta donde dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En dónde se basa el Evangelio entonces? Primero en Jesús, en el Evangelio de Jesús, y después el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esa es la base de nuestra fe. Creo que durante muchos años, después de que Jesús ya murió, toda la responsabilidad, el conocimiento, aunque tal vez no tenían libros escritos, ¿sabe cuál era la forma de que ellos pasaban el Evangelio? Oralmente. Era como ellos decían y contaban qué era lo que había pasado, qué era lo que Jesús había hecho. Entonces, esta palabra, en el 2:20, si usted se da cuenta, entonces ahí dice que sobreficaba el fundamento. El fundamento lo pusieron los apóstoles. Y para ser apóstoles dijimos que había tres cualidades que tenían que cumplir. Una, que hubieran andado con Jesús. Otra, que hubieran visto la muerte de Jesús. Y tercera, que hubieran visto cuando resucitó y cuando ascendió. O sea, son tres cosas. Que hayan andado con Jesús, que hayan visto su crucifixión, que hayan sido testigos oculares, y también que hayan visto cuando Él resucitó y ascendió al cielo. Hoy en día se llaman pastores apóstoles. Ahora en día hay muchos, aunque para mí la palabra apóstol no tiene mucha, aunque muchos se nombren así, para mí un apóstol es un misionero, porque apóstol significa enviado. Apóstolo, viene la palabra apóstolo, que significa enviado. Pero para ese caso todos somos enviados a predicar el Evangelio. ¿Qué tanto me hace más especial que otra persona? O sea, yo no tengo en contra nada mal si una persona se quiere llamar apóstol, pero muchas iglesias se llaman apostólicas y se llaman misioneras, no tienen ni una misión, no conocen ni siquiera el barrio y se llaman así. Pero sí, muchos se dicen que son, porque hay mucha variedad en esto, no vamos a entrar en detalle de esto, pero lo importante es que nosotros sabemos perfectamente que lo que conocemos está basado en lo que son los apóstoles
y los profetas. Hermosa manera como el apóstol Pablo expone en estos versículos lo que es el misterio de Jesús. Pablo define este misterio usando 3 nombres compuestos. Declara que los creyentes gentiles junto con los creyentes judíos son, lo primero, coherederos. Pónganle ahí, guarde la información. Nosotros juntamente con los judíos somos coherederos de las riquezas de Dios. Y cuando hablamos de las riquezas estamos hablando espiritual. ¿Podríamos hacerlo literal? Claro que sí. Usted ve la mayoría de los judíos, la mayoría son ricos. ¿Por qué? Porque literalmente saben perfectamente que hay muchos principios que nosotros tal vez o no le creemos al Señor o no hacemos el suficiente esfuerzo. Pero sí estamos llamados, la Biblia dice que estamos llamados a ser cabeza y no cola. No está hablando tanto de aspecto económico, sino que nosotros estamos llamados a ser a llevar esto, a ser líderes, a ser personas que sepamos lo que la Biblia quiere de nosotros como cristianos, que el Señor es lo que nos está demandando. B, son miembros del mismo cuerpo, aunque no les guste, somos miembros del mismo cuerpo. Esa es otra característica. Y C, comparten juntos las promesas de Cristo Jesús, la promesa mesiánica. En el 2:12, ¿qué es lo que dice? En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo hice hincapié la semana pasada, ¿cómo podemos vivir si no tenemos esperanza? Sin esperanza de salvación, ¿qué nos mantuviera firmes en el Evangelio? Si sabemos que hiciéramos lo que hiciéramos, no tuviéramos salvación, ¿a dónde fuéramos? Si no tenemos esperanza, es como que si usted le ponga a una persona y le diga, ¿y cuándo me va a pagar? Vamos a ver si me da. ¿Usted trabajaría igual? Lo bueno que en el Señor hay recompensa. Y somos, la promesa mesiánica que se nos ha dado, es que nosotros venimos a ser del cuerpo de Cristo, que tenemos la ciudadanía también. Nuestra ciudadanía no está aquí, mi hermano. Si así como le batallamos para la ciudadanía de Estados Unidos, ¿verdad? Así le batalláramos para la ciudadanía del reino de los cielos, las iglesias estuvieran llenas. Estuvieran más no poder y no llevar esa vida de que, ay, pobrecito yo. Saber de que somos ricos en el Señor. Usted dice, ¿Pedro era pobre? No. Le pregunto, ¿Pedro era pobre? No. No. Y dice que, ¿cuántos quisieran lo que Pedro tenía? ¿Cuántos quisieran ir al hospital y decirle, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? Aquel que estaba nauseabundo ya muriéndose. Ajá, y que diga, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y el doctor diciendo, se me fueron $200,000. Y la gente llorando porque dice que es pobre. Y cuando uno va al hospital, ¿cuánto le cobran por una operación? Ahí se da cuenta usted el valor que nosotros tenemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta cuánto valemos para el Señor. Dios es bueno. Y ser ciudadanos del reino de los cielos, hermano, tuviera que darnos a nosotros la alegría de venir y hacer las cosas para el Señor con alegría todo el tiempo. Amén. Independientemente si tenemos dinero o no tenemos dinero, porque al fin y al cabo todo esto es pasajero. Nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Así que disfrute lo que tiene, antes que venga otro y lo disfrute, y que no sepa ni con lo que le costó a usted. Así que somos ciudadanos del reino de los cielos, no nos aferremos tanto a la ciudadanía de aquí, porque todo lo que vemos es pasajero. Fíjense, cuando Jesús pasó por y se le quedó viendo al templo, y Jesús les dijo, esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y también digo, que Jesús mismo dijo, que muchas de las cosas que nosotros miramos no iban a dejar de ser. Por eso, mi hermano, no nos aferremos a lo físico, aferremos a lo espiritual. Lo espiritual
es más real todavía de lo que nosotros nos imaginamos. La riqueza espiritual no se la pueden robar. La riqueza espiritual que nosotros tenemos es nuestra relación íntima con Dios. Yo le he dicho en estos días, entre más conocemos de Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Y entre más nos conocemos a nosotros mismos, más conocemos a Dios. Tenemos que ser un poco más disciplinados espiritualmente hablando. Leer su palabra, meditar en su palabra. Retírese un tiempo. Vaya a la playa, respire aire fresco. Dese tiempo para usted, descanse. Porque cuando usted se enferma, entonces ya, aunque no quiera, le dan tiempo de reposo. ¿Y quién va a hacer mi trabajo? No puede hacerlo, tiene que descansar. Y Dios llega un tiempo, sabe que, y eso estaba estudiando y me gustaría un tiempo que lo practicáramos nosotros. La Biblia nos llama a que nosotros tomemos descanso. Tan importante es el Sabbat. No estoy diciendo el sábado, el Sabbat es un día de descanso que usted tiene para descansar. Eso ha traído tanto beneficio, mucha gente no lo entiende. Pero hermano, si usted descansa un día, su cuerpo se va a revitalizar. Pero quieren que el pastor termine rápido el domingo para ir a lavar ropa, para hacer tantas cosas. Descanse, no sea workahólico. Cuando usted se muere no se lleva nada y todo lo que trabajó, ¿para quién será? Descanse, está matando solo. Hermano, la Biblia nos dice que tomemos un tiempo de reposo. Si Dios, siendo Dios, se tomó un día para reposar, ¿usted quiere ganarle a Dios en el trabajo? Descanse. Dele descanso a sus nervios. Dele descanso a su cuerpo. Dele descanso a su espíritu que lo necesita. El domingo no lo comprometa con nadie, comprométalo con el Señor. Yo vengo a descansar, Señor. Que me llamaron para ir a hacer que no se equivocó. Yo este día es para mi descanso. Tenga respeto por su cuerpo. Ámese. Si no se ama usted, ¿quién quiere que lo ame? Y le hablo así, por hermano. Créanme que cuando estaba estudiando eso, y lo voy a compartir con ustedes, eso del Sabbat. Lo importante es que pues los judíos lo toman muy en serio. Los judíos no le trabajan el sábado. Pero dedique un tiempo para usted. Dedique un tiempo, porque estamos corriendo para allá y para acá como gallinas sin cabeza y no estamos descansando, estamos abusando del cuerpo. Y el sábado, el lunes otra vez a trabajar. Ay, y no acaba de pasar el fin de semana, pero no lo descansamos, entonces estamos cansados. Y no me estoy saliendo del tema, porque estamos fatigados porque no hemos entendido cuál es nuestra ciudadanía. Estamos aferrados a esta ciudadanía que el día de mañana hacemos una cosa, ¡pum!, para afuera. Hermano, invirtamos en la ciudadanía que tenemos derecho. Ya no pensemos tanto en hacer tantas cosas en nuestros países. Yo durante mucho tiempo estuve con eso de que mi ciudadano me quería hacer de Estados Unidos, porque decía que no iba a volver a Guatemala. Mire cuántos años llevo. Nada, esos son cuentos chinos. Trabaje aquí, disfrute aquí, haga sus cosas aquí, disfrute lo que tiene y descanse. Ahora si se enoja porque le digo que descanse, vamos a la oficina. No le digas que no viene el domingo, hermano. No, el domingo es para descansar, tiene que estar aquí. Por lo tanto, el misterio ya no está escondido. Y aunque fue un secreto escondido por los siglos, ahora es revelado. Esto es posible a través del Evangelio. El misterio no es que los gentiles serían salvos, pues el Antiguo Testamento da mucha evidencia al respecto. Más bien, el misterio es que los judíos y los gentiles fueran unidos en uno. Porque eso es lo que no le cae a la cabeza. ¿Cómo los gentiles vamos a estar? ¿Sabe cómo nos miran a nosotros? Como un perro. Y no es a manera despectiva. Usted lo puede ver en la fe de la mujer cananea. Cuando Jesús le dice, no es correcto que se le quite el pan a los hijos y se le dé a los ¿qué? A los perrillos. Porque esa es la posición. Pero Jesús estaba probando a la mujer de la fe. Ese es un acto completamente diferente. No es un acto discriminador, sino que es un acto de probar la fe de la mujer. Pero este misterio de que
de los judíos y de los gentiles a ser un solo cuerpo, es un misterio. Esto era un concepto revolucionario para los judíos y gentiles. El misterio, Pablo entonces fue hecho un ministro, y ministro es diáconos, con K, o siervo. Esto solo puede ser por el llamamiento y el poder de Dios. Es algo que él no merecía, sino que Dios lo escogió para ello, y eso lo vemos en Hechos 9:15 al 16 y en 1 Corintios 1:26 al 29, ¿verdad? Donde le dice: apartadme a Pablo de Bernabé. Y se le dan las instrucciones de qué es lo que el apóstol Pablo iba a hacer con los gentiles. Pablo menciona dos funciones de su ministerio. Primero, él fue comisionado para predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Segundo, para aclararles a todos cuál sea la dispensación de este ministerio. Los gentiles podían ahora conocer algo de las riquezas, de las ricas bendiciones de Cristo, pero la riqueza espiritual de Cristo nunca será totalmente comprendida. Este secreto había estado escondido en Dios. La riqueza de la que el apóstol Pablo hablaba es una riqueza espiritual, una riqueza que no se puede comprar en la tienda, una riqueza que no se obtiene usted yendo a la universidad o yendo a algún lado. La riqueza espiritual que él habla es porque esa nadie nos la puede robar a nosotros. Por eso ya en el versículo 7 dice: y del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia. Aquí está diciendo del don, un regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según las operaciones de su poder. Ahí vamos a Corintios, donde el apóstol Pablo menciona los dones, ¿verdad?, que se le ha dado a cada persona. Hemos dicho que por lo menos un don lo tenemos. Cada uno de los cristianos por lo menos tenemos un don. Por eso es responsabilidad nuestra descubrir cuál es mi don. Porque si no descubro cuál es mi don, voy a andar haciendo todas las cosas y no voy a saber qué es realmente para lo que el Señor me hizo. En el cuerpo de Cristo yo tengo una función, y ese es el don que el Señor me ha dado. Él dice en el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Diciendo, él se estaba considerando decir: yo soy el más pequeño, yo soy el, en otra palabra dice: yo que fui abortivo. Y lo dice de esa manera. Pero aquí dice: yo que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es que no hay manera de explicar. Inescrutable, no se puede escudriñar la riqueza de Cristo. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios, que creó todas las cosas. Ahora, cuando Pablo habla de las dispensaciones, hay personas que al entender esto de las dispensaciones, hay 7 dispensaciones, 8 se pudiera decir, o pudieran haber más, pero generalmente cuando habla de dispensaciones, habla de estas dispensaciones, que las voy a compartir a usted. La primera dispensación que existe es la dispensación de la inocencia. Y ese fue lo que se vivió en el huerto del Edén. La dispensación donde Adán y Eva vivieron en inocencia. Por eso es que no se le puede echar la culpa a los padres, ¿verdad? Decir, ay, es que yo soy malo porque mis padres, si yo hubiera tenido unos padres buenos o yo hubiera sido bueno, pues estos no tuvieron mal ejemplo y fueron malos. ¿Se entiende? O sea, esta es la dispensación de la inocencia. En esta dispensación de la inocencia es la que Adán y Eva estuvieron. El trabajo para ellos en esta dispensación fue poblar la tierra con hijos, subyugar la tierra, tener dominio sobre los animales y darle nombre, cuidar del jardín del Edén, abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y la advertencia del castigo de muerte física y espiritual si desobedecían. Eso era lo que tenían que hacer en esa dispensación de la inocencia. Y ni eso pudieron hacer bien, ¿verdad? Pero porque desobedecieron. Pero
La número 2, la dispensación número 2, porque es posible que alguien le pregunte esto, de lo de las dispensaciones. Se lo doy a manera de conocimiento nada más. La dispensación de la conciencia. Ya después, en esto se calcula que duró aproximadamente 1656 años. Comenzó con la expulsión de Adán y Eva y duró hasta el diluvio universal. Esta dispensación demostró que la humanidad hacía lo que no le agradaba a Dios, ya que estaba completamente contaminada por la naturaleza pecaminosa. Esto es de la conciencia. Después de que ellos ya fueron expulsados del jardín del Edén, ya los dejó a su conciencia. Por eso es la dispensación de la conciencia. Pero como de la conciencia no les funcionaba mucho porque andaban haciendo mal, ¿verdad? Entonces andaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban y por eso sucedió el diluvio. Entonces en esto esta dispensación es marcada por una maldición sobre la serpiente, el camino a la feminidad y la maternidad. Le dijo, con dolores tendrás tus hijos. Una maldición sobre la naturaleza. Le dice que cardos y espinas va a dar. También imposición al humano de trabajar para comer con el sudor de su frente. Es esa dispensación. Y la promesa de Cristo con la serpiente que haría a la serpiente, que heriría a la serpiente en la cabeza. Y eso está en Génesis 3:15. Eso se le conoce como el protoevangelio. Porque desde ahí comienza la redención del hombre por la caída del hombre. Okay. La tercera dispensación es la del gobierno humano. Esto habla desde Génesis 8:11 y al 7:9, donde todo lo que había sido destruido por el diluvio, salvando solo a la familia de Noé para reiniciar la raza humana, así como la vida animal sobre la tierra. Dios le dio las promesas y mandatos a Noé y a su familia. Y le dice, estos son los aspectos de esta dispensación: ya no maldeciría la tierra nuevamente para ser destruida por agua. Noé y su familia debían repoblar la tierra. Tendrían dominio de y sobre los animales. Se les permitiría comer carne, no inmundas. Se establece la ley capital a los transgresores. Esa es la dispensación del gobierno humano. Ya el hombre, a través de Noé, que se comenzó el gobierno humano. Y los descendientes de Noé no se dispersaron, ni desobedecieron a Dios. Cerca de 325 años después de que Noé se afincó en la tierra firme, los habitantes que aún permanecieron conglomerados comenzaron a construir. Ahí fue donde ya vino el castigo, porque comenzaron a rebelarse, querer ser como Dios. Otra vez, lo que pasó al principio, donde ellos dijeron, vamos a construir una torre, la torre de Babel, ¿verdad? Y ahí fue donde también ellos, Dios les puso un paro, y por eso es que esa es la del gobierno humano. La otra dispensación está en Génesis 12:1 a Éxodo 19:25, donde está la dispensación de la promesa. Y en esta dispensación de la promesa es donde hablaron los profetas, donde se les dio la ley. No, perdón. En esta dispensación es donde se les dio la promesa a Abraham, de que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios haría grande el nombre de Abraham y sería padre de multitudes. Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a todos los que lo maldijeren. En Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Se da cuenta por qué desde aquí hay una promesa de lo que el apóstol Pablo está hablando del misterio? No le dijo solo los israelitas. Le está diciendo, en ti serán benditas, ¿cuáles? Todas las naciones de la tierra. Ahí estaba México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y nadie vuela más barato. Por eso es que esta palabra nos da a nosotros la promesa que Jesús vino a cumplir. Estamos hablando de figuras, estamos hablando de sombras. Esta era una sombra, pero una palabra que se le había dado, una promesa que se le dio a Abraham. Y también se cumple la promesa en Jesucristo y su obra para la salvación. Por eso se cumple la promesa en Cristo.
Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, de que esta promesa que se le había hecho se cumple en Cristo. Los judíos no lo entendieron, lo mataron porque no entendieron que esta promesa, si Cristo no viene, si Cristo no muere y si Cristo no resucita, ¿qué esperanza pudiéramos tener nosotros? Después viene la dispensación de la ley. Después de la promesa viene la ley. Y esas características, precisamente fue el periodo que aproximadamente 1500 años, desde el Éxodo hasta la muerte de Jesús en la cruz. Ese es el periodo de la ley. Desde que salieron del Éxodo hasta que murió Jesús, es la dispensación de la ley. La gente nació en la ley, murió en la ley. Pero cuando Cristo viene, y las características, para si ustedes quieren notar, las características de la ley fue la ley en sí misma, el trato específico con los judíos, el pacto de Moisés, la ley de la Torá en el Sinaí, la adoración en el templo dirigida por sacerdotes y los voceros de Dios que eran los profetas. Eso pasó en la dispensación de la ley. Ahora estamos la siguiente, que es la dispensación de la gracia, que es donde nosotros estamos. Es lo que el apóstol Pablo, recuérdense que es hasta la muerte y la crucifixión de Jesús, donde llega lo de la ley. En la dispensación de la gracia, Lucas 22:20, si usted tiene tiempo lo lee, comenzó el nuevo pacto en la sangre de Cristo, pasando de la semana 69 y estamos en espera de la 70. Eso lo hemos hablado, ¿verdad? Hay un paréntesis. La ley terminó con la crucifixión de Jesús y tenemos un periodo ahorita, que es el periodo de la gracia. Estamos bajo la dispensación de la gracia. Es lo que el apóstol Pablo está haciendo, recalcando, que esta gracia para los judíos, para los gentiles, perdón, esta gracia que viene para los gentiles, mucha gente no la está aprovechando. Pero ya va a terminar el periodo de la gracia. ¿Cuándo? ¿La venida de Cristo? Cuando venga Cristo. Cuando venga el rapto de la iglesia. Sería el rapto. Sería el rapto. La palabra específica es: con el rapto se termina el periodo de la gracia. ¿Y de ahí? Y comienza la semana número 70 para el pueblo de Israel durante 7 años. Y luego el gobierno milenial de Cristo, que es la séptima dispensación. La octava dispensación se puede decir donde viviríamos eternamente con Dios. ¿Cuál fue la 7, pastor? La 7 es la dispensación del reino milenial de Cristo. Cuando Cristo viene y pone su reino. Su reino, por 1000 años. Esas son nada más, pero no, el apóstol Pablo está mencionando de esta dispensación, ¿verdad? Está diciendo, este tiempo, este periodo es para que nosotros lo aprovechemos. No sabemos el día ni la hora cuando Él va a venir. ¿Y cuándo es cuando viene Anticristo? Después de que la iglesia es arrebatada en el rapto. El versículo 11, el versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire, la sabiduría que Dios da es una sabiduría que usted no la puede comprar. Es una sabiduría que se nos ha dado a nosotros. Amén. Cuando hablamos de eso es que Dios a través de Cristo nos heredó. Acuérdense que uno de los espíritus que estaban en Cristo es el espíritu de sabiduría. Dios lo conocía, Él lo conocía todo. Dice que iba a haber sabiduría, consejo, 7 espíritus. Y aquí está hablando de esta sabiduría perfectamente. Está hablando de esta sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Él dijo que Él nos iba a dar la autoridad a nosotros. A usted y a mí nos ha dado la autoridad. ¿Para qué? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esos principados y potestades, hermano, tanto son del lado bueno como del lado malo. Porque hay potestades de ángeles. Ángeles que están a favor nuestro, que son los mensajeros para ayudar a la iglesia.
para ayuda de hacer el evangelio. Pero también hay potestades, y esos están en las regiones celestes, están en los aires, donde también están las potestades del diablo. Están las potestades y gobernadores, es una jerarquía grande. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que se ha dado a la iglesia, se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Usted puede ver esto en lo que hacían los apóstoles. Lo que hacían los apóstoles era parte de la iglesia, y lo que hacían los apóstoles era mayor que lo que hizo Jesús. Si usted se da cuenta, en el día de Pentecostés comenzó el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre los 120. Esa gente que salió de ahí estaba viendo milagros, estaba viendo el poder de Dios, como el Espíritu Santo ya no estaba limitado. Y esa es la palabra donde Jesús le dice a sus discípulos: a ustedes conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene a ustedes el Consolador. ¿Por qué? Porque Jesús estaba limitado a solo un espacio, mientras que el Espíritu Santo está en todo lugar. Eso es a lo que Él se refería cuando nos convenía a nosotros que Él se fuera. Pero Él dice que no nos dejaría huérfanos, nos mandaría otro Consolador, y ese es el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo en ese tiempo cómo trabajaba, porque lo que usted hacía mención de cuando Pedro ve la visión del lienzo y dice: Pedro, levántate y mata y come. Y dice: no, Señor, porque en cosa inmunda ha entrado por mi boca jamás. Y le dice: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Y le dice, y el mismo Espíritu le da, cuando se recoge el lienzo, el mismo Espíritu le habla, y le dice: baja rápido que tres descienden, estaban tocando a la puerta por ti, llaman por ti, y ve, no dudes en ir. Pero eso ya estaba comunicado con Cornelio también. Cornelio. Y ahí se derramó el Espíritu Santo. Fue cuando él dice: entonces el Señor ahora me da a conocer de que no hay excepción de personas. No hay excepción de personas. Y lo que usted hablaba de Pablo, y le dijo a él y a Bernabé que parecían hipócritas, que los judíos se juntaban de una forma. Pablo y Pedro. Ajá. Por eso, pero también a Bernabé le dijo, a los dos, porque los dos estaban queriéndose. Es emocionante saber en el momento de que el Espíritu Santo habla. Y cuando habla, está aquí, como dice usted, y está allá, porque está hablando también, o sea, está teniendo comunión en la misma frecuencia. Sí, o sea, el Espíritu Santo es ordenado, porque es un ejemplo claro, lo que Jesús estaba diciendo, es un ejemplo clarísimo, donde el Espíritu Santo estaba orando con esta persona y orando con la otra al mismo tiempo, ¿verdad? Estaba hablando con Cornelio y al mismo tiempo estaba hablando con Pedro, y los dos sabían perfectamente. Ya cuando llegaron por Pedro, Pedro ya sabía, abajo lo estaban esperando, el Espíritu Santo ya le había dicho. Pero también a Cornelio ya le había dicho que va a venir un hombre aquí, así, y Cornelio no lo conocía. Pero esos hombres lo fueron a llamar porque le dijeron: ve a Jope, porque ahí hay un hombre que se llama Pedro, que estaba en la casa de un curtidor. Y oiga, que ese tiene una gran ilustración, porque en la casa de un curtidor es la peor casa de inmunda que puede haber. Y ahí estaba Pedro. Ahí estaba viviendo Pedro, ahí estaba Pedro. Entonces, una lección que nos da, para que nos demos cuenta de que Dios no nos va a sacar a nosotros porque seamos tan santos, sino que porque es la pura misericordia y la gracia de Él. Así que, hermano, qué hermosa es la palabra. Por eso disfrutar el conocimiento que el apóstol Pablo ha declarado, ha compartido con nosotros. Es hermoso el estudio de la palabra. Luego dice en el versículo 12, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno es que todos seamos salvos. El propósito eterno es de que nadie se vaya al infierno. Ninguno fue predestinado para ir al infierno. La cosa es que, ¿a dónde decide la gente ir? Nadie fue predestinado para ir al infierno. Por eso
Ya el verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No es por medio de la fe en otra persona, es por medio de la fe en Jesús. Quien pagó el precio fue Jesús. No puedo darle crédito a una persona que no ha hecho nada. El sacrificio, el pago lo hizo Jesús. Es a Él que se le debe la gloria, es a Él que se le debe la honra, es a Él que se le debe la majestad, y por Él tenemos que ser llamados como iglesia a hacer de bendición, a engrandecer el reino de Dios. El comentario de la página 26 dice, este es el poder en lo más dentro de nuestro ser, donde Dios obra sus maravillas. Ya esto es hablando del verso 20. Pero hay algo interesante en este verso, en el verso 13, lo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como diciendo, no estén preocupados por mí, no estén desanimados por lo que a mí me está pasando, porque Él sabía perfectamente que para Él, el hecho de que ellos fueran y estuvieran perseverando, acuérdense que cómo comenzó el libro. Si no se recuerda, se lo leo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice, a los fieles en Cristo. Sé que le está dando, les está reconociendo que es una iglesia que está haciendo lo correcto. Pero el apóstol Pablo dice que para él es como una corona. En esto está diciendo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones para vosotros, los cuales son vuestra corona. Este sufrimiento que estoy pasando tiene que ser una corona para ustedes. Saber de que vale la pena lo que estoy haciendo, porque ustedes son, pues yo soy corona. El sufrimiento que yo estoy haciendo es corona para ustedes. Si usted supiera que alguien estaba sufriendo porque usted esté bien, ¿qué pudiera hacer usted por esa persona? Alegrarse, ¿verdad? Decir que, wow, le agradezco a esta persona porque es una corona, está dándole honor a lo que ellos están haciendo, porque valía la pena lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Ya en el verso 14, el apóstol Pablo da un giro ahí diferente y vuelve a recalcar, porque aquí habla de lo que él dice, el amor que excede a todo conocimiento. Se recuerda que en Corintios el apóstol Pablo habla bien detallado de lo que es el amor. Y aquí dice que el amor que excede a todo conocimiento, en el verso 14 dice, por esta causa, como quien dice, por este sufrimiento, por lo que yo les estaba describiendo, doblo mis rodillas, porque ustedes son la preocupación, lo que él estaba sufriendo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire, tal vez es muy difícil entender, pero un hombre que esté en la cárcel, un hombre que esté en las condiciones como estaba el apóstol Pablo, decirle, por esta causa yo doblo mis rodillas, para que ustedes sean fortalecidos, para que ustedes no desmayen, para que ustedes estén enriquecidos, que sepan la riqueza que tienen el ser abrazados como una sola familia. En esta palabra, donde dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, no podemos entender de cuánta riqueza el apóstol Pablo estaba hablando. No puedo, yo no puedo imaginarme de qué tanta riqueza el apóstol Pablo habla. Pero lo que sí está hablando, lo que él dice, las riquezas de su gloria. O sea que el evangelio es riqueza, mi hermano. Por eso le dice,
precisamente él le dice que el evangelio es poder. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios trae gloria, no a usted, sino que Cristo. El poder, fíjense que cuando el apóstol Pedro estaba predicando y les dijo, ustedes mataron al Mesías, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron... Todos estaban preocupados y le dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Bautícese en el nombre de Jesús. ¿Y qué? ¿Verdad? Arrepiéntase y bautícese. Entonces, mire la gloria que estaba recibiendo Jesús ya de ese momento. 3,000 y después 5,000 personas. Eso es para la gloria de Cristo. Hermano, hagamos lo que hagamos, o mi hermana, hagamos lo que hagamos, que la gloria se la lleve Cristo. No nos agarremos glorias que no nos pertenecen a nosotros. Aún el Espíritu Santo, yo esto lo he dicho yo, el Espíritu Santo no está para agarrarse la gloria a Él, sino que para glorificar a Cristo. Para encaminar el hombre a que Cristo fue el que vino y salvó a la humanidad. En el verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor. La clase anterior en Romanos dijimos que, hermano, si no hacemos las cosas por amor, estamos perdiendo el tiempo. Si no vamos a hacer las cosas por amor, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar y en cualquier momento tira la toalla. Porque no vamos a entender que es por amor que Cristo murió por nosotros. Lo he dicho en otras ocasiones, a Cristo no lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos. A Cristo, Él dio su vida por nosotros. Él se entregó por amor, porque Él sabía que por medio de ese sacrificio usted y yo íbamos a ser salvos. Y dice que fuera por fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados. Usted sabe cuando un árbol está bien metida a las raíces, ¿verdad? Cuesta arrancarlo. Si el evangelio está así arraigado entre nosotros y bien cimentado, es como cuando usted está haciendo un edificio. Usted ha visto que están haciendo un edificio en el downtown. Usted generalmente solo mira por encima lo que sale, pero si usted se pudiera dar cuenta todo lo que tiene para abajo como cimiento, se quedaría asustado. Por eso pasan meses haciendo las bases, haciendo los fundamentos, porque cuando el edificio ya salió a la superficie, prácticamente de ahí para arriba es rápido, pero los fundamentos cuestan. Por eso una iglesia bien fundamentada, bien cimentada, no se hace de la noche a la mañana. Lleva tiempo hacer los fundamentos, lleva tiempo poner cimientos, pero conforme van los cimientos fuertes, se puede levantar sólido. ¿Y el fundamento de nosotros quién es? Cristo. ¿Y por medio de quién lo sabemos nosotros? De los apóstoles y los profetas. Es lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Entonces, el verso 18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Pero ¿podemos nosotros comprender esto? ¿Cuál sea la anchura, la altura, la profundidad? Creo que estamos perdiendo mucho, ¿verdad? Y eso lo puede revelar el Espíritu Santo. Pero no muchos tenemos interés en eso. Tenemos más interés en ver en qué va a terminar la Rosa de Guadalupe, en vez de pasar tiempo estudiando la palabra o buscando del Señor. Porque hay misterios que el Señor nos puede revelar. Sencillamente que si no lo buscamos, ¿cómo? Ahora, ¿cuál? Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiere decir que si estamos llenos de amor, vamos a estar llenos de Dios. Juan dice que el que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, esto lleva una gran responsabilidad, porque si nosotros conocemos el amor de Dios, vamos a tener que hacer muchas cosas
aunque no querramos, vamos a tener que hacer muchas cosas porque el amor todo lo soporta. El amor todo lo espera, ¿verdad? Usted puede leer en Corintios 13, donde dice, el amor nunca deja de ser. El problema es que nosotros tenemos que empaparnos bien de este amor de Dios para poder hacer la obra y el evangelio y poder entender todos estos misterios. Lo que primero le tenemos que dar énfasis es el amor de Dios. Tenemos que hacer las cosas por amor al Señor. Una cosa, también dice que vamos a estar llenos de toda la plenitud de Dios. Porque si estamos llenos de la plenitud de Dios, quiere decir que lo que vamos a estar saturados es de amor. Acuérdense que dice que al final de cuentas, dice que permanecen tres, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Pero el que permanece es el amor. Entonces, por eso es que al nosotros llegar a conocer la plenitud del amor de Dios, vamos a llegar a comprender realmente cómo es Dios. Y ese amor, acuérdense, no lo producimos nosotros. Ese amor solo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso no nos pidamos al Señor que nos dé más amor, porque entonces vamos a conocer la plenitud del amor que habla el apóstol Pablo. Ya en el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que va a dar los frutos. Él es el que va a dar el fruto de la paciencia, el fruto del amor, el fruto de la benignidad, el fruto del dominio propio, el fruto de la fe. Esto lo va a producir el Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede producir estos frutos más que el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo está diciendo en el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él lo va a hacer abundantemente. No es que usted lo vaya a hacer en su carne. Decir, ay, tengo que amar a este. Desde el día que estamos haciendo la cara así, ya no estamos amando, ¿verdad? Él lo va a hacer por nosotros. Hay prójimos que no colaboran. Entonces con ese prójimo tenemos que decirle, Señor, prodúcelo en mí porque yo no lo tengo. Pero el Espíritu Santo lo puede producir. Y al verso 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Amén. Ahora, aquí termina el capítulo 3. Pero hay mucho que podemos, aquí nos pudiéramos tardar meses nosotros. Porque estos versos conllevan a todo lo que estudiamos en Romanos, todo lo que estudiamos en los dos libros, en las dos cartas de Corintios. Porque podemos hablar tantas cosas. Podemos hablar profecía, podemos danzar, podemos hacer tantas cosas. Pero la palabra de Dios dice que si no tengo amor, nada soy. Y llego a ser como un címbalo que retiñe, nada más puro ruido. Mucho ruido y pocas nueces. Si queremos realmente hacer la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer, que sea por amor. Si no podemos producir ese amor, pidámoslo. Y Él lo está diciendo. Por eso lo dice Él que nos puede dar abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay cosas que espiritualmente tal vez no las vamos a entender, pero el Espíritu Santo sí nos puede ayudar. Así que, mi hermano, hay mucho aquí. Este libro es muy extenso. Y lo que estamos leyendo prácticamente es para que nosotros nada más nos demos cuenta de que hay riqueza en la palabra. Y que no somos cualquier cosa. Que usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Que podamos ver una iglesia floreciente, pero una iglesia llena de amor. Y eso es hermoso. Que la gente cuando venga aquí pueda decir, wow, esa iglesia yo me siento, ahí quiero estar yo. Yo quiero pertenecer a esta iglesia. Si entre poquitos nos estamos comiendo, entre muchos no alcanzamos. Entonces, amémonos, hermano. El mensaje tal vez lo podríamos resumir en esta noche porque el apóstol Pablo termina con esto, de que seamos llenos
de la plenitud del amor de Dios. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que el Señor nos va a enseñar y el Señor quiere usarnos a nosotros. Tristemente no mucha gente le interesa, mucha gente no quiere prepararse y capacitarse, pero a la medida que nosotros nos preparemos y nos capacitemos vamos a poder hacer el trabajo con mayor excelencia para el Señor. Y lo vamos a hacer de la manera correcta. Vamos a hacer el Evangelio a la manera de Dios. Ya que terminamos con esto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hermano, yo tengo una pregunta. Cuando vino Noé y borró la tierra, ¿verdad? Entonces, pero de ahí se volvió el mal de vuelta. Volvió el mal y el pecado, ¿no? Ya, porque de ahí está cuando Sodoma y Gomorra y todo eso de que... Okay. Y luego precisamente desde cuando termina eso de del gobierno, de la dispensación del gobierno humano, termina cuando digo, les voy a poner diferentes lenguas para que no se entiendan. Entonces ya creó divisiones y diferencias y ya no se entendían, no pudieron terminar la obra. Eso quiere decir, hermano, que entre más división hay entre los lugares, menos vamos a hacer las cosas. Es que tenemos que estar unidos. ¿Alguien más? Nada más hablamos de que del 1 al 3 era puro doctrina. También vemos que por medio de la redención que nos hizo Cristo, morir en la cruz de los Calvarios y unirla a estos dos pueblos, ¿verdad? En la unidad de Cristo. Y todo esto es emocionante, pues la palabra cómo nos enseña de que cómo es que se fue manejando todo esto, y de lo que decía usted, de que el Antiguo Testamento nada más se venía siendo la sombra de lo que realmente ahora estamos viviendo bajo la gracia. Yeah. Y hay muchos no entienden esto. Fíjense que en el Antiguo Testamento las manifestaciones del Espíritu Santo fueron esporádicas. El Espíritu Santo se derramaba. Y usted lo puede ver, por ejemplo, antes de que naciera Jesús, el último que habló de la llenura del Espíritu Santo fue Simeón. Dice que, lleno del Espíritu Santo, dice que comenzó a profetizar sobre el niño, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta que sí estaba el Espíritu Santo, pero no de una manera como lo vemos ya del aposento alto para esta parte. Si nosotros, hermanos, no hacemos uso del Espíritu Santo es porque no queremos, pero el Espíritu Santo es Dios con nosotros. ¿Cuántas cosas podemos hacer con el Espíritu Santo? No nos preocupemos por tanto evento, dejemos que el Espíritu Santo sea en la iglesia, no solo el invitado, que Él sea el dueño de esto, que Él se manifieste, que Él se mueva, para que podamos ver una iglesia hermosa, una iglesia donde podamos ser ministrados, donde la gente venga, el drogadicto venga y solo con escuchar la palabra, solo con entrar ahí que diga, hay algo aquí que me quita esas cadenas del vicio, el vicio de la prostitución, tantas cosas, hermano, que nosotros no lo podemos hacer, pero el Espíritu Santo sí. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que nos llene de amor, que nos llene de todo entendimiento, que nos haga entender lo que es lo ancho, lo profundo, la altura del amor de Dios, para que podamos ver que no hay cosa donde el Señor no la pueda alcanzar. Así que si estamos en ese pensamiento, créame que estamos a punto de ser una iglesia explosiva. Y usted podrá decir, y con las bancas vacías, no, si el Señor puede mandar ángeles, el Señor puede mandar cantidad de gente aquí. Si los que están no quieren, el Señor no crea que va a parar su obra porque alguna gente no quiera. El Señor va a hacer su obra. ¿Cómo sin nosotros? Amén. Si yo me pongo los moños, el Señor va a traer a otra gente Amén. que tal vez quiera. Y usted se va a dar cuenta. Y lo más importante es de que el Señor en este tiempo tal vez nos está capacitando para ver qué tanto nos podemos nosotros entender, y cuando venga la gente cómo podemos atender a la gente. Porque si usted muchas veces lo ha dicho de verdad de que es como un hospital, y en un hospital nosotros tenemos que ser los que atendamos a los que vienen enfermos. ¿Ya? Pero nosotros ya estamos en el proceso de La recuperación. Bueno, entonces hay que tratar de, pero a veces, muchas veces, como decía, nosotros no dejamos entrar a veces a la gente desde aquí, desde
no los dejamos entrar. En el sentido de que en el carácter que nosotros desarrollamos acá afuera. Y a veces no es tanto que no solo lo dejemos entrar, sino que también a los otros enfermos le estamos complaciendo nosotros, en vez de ser doctores y ayudar. Nosotros tenemos que cuidar al que está enfermo, que tener que estar aquí, por lo menos ser buenos pacientes, ¿verdad? No estar, si uno viene quebrado y otro viene todavía le quiebra a otra parte, tenemos que cuidarnos unos a otros. Que el Señor nos ayude, por eso hermano, el amor es importante. ¿Ah? Nos cierran la llave del oxígeno. Sí, nos quitan el oxígeno, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias al Señor por este estudio, hermanos, y gracias por el esfuerzo. Vamos a dar tiempo.